Entonces, en la parte final se produce una molécula orgánica llamada glucosa. Esta glucosa va a producir otras moléculas orgánicas como los lípidos, las proteínas. Recordemos que la glucosa es un glúcido, es un carbohidrato, ¿no? Entonces, ese es el resultado final de la fotosíntesis, ¿no? Fase luminosa, fase oscura. Fase luminosa se convierte la energía solar en energía química llamada ATP, y esta energía química va a utilizarse para producir moléculas orgánicas como la glucosa. Ese es el resultado final de la fotosíntesis. Ahora, vamos a hacer un compilado, ya que hemos culminado, un compilado justamente de unos términos que ustedes van a utilizar para la siguiente semana. De esta manera también me voy a familiarizar con los términos para poder tener una idea mucho más clara y no sea tan complicado, ¿no? Familiarizarse con estos términos biológicos. Ya vamos a ver. La siguiente semana tenemos un capítulo importante, ¿no? Pero es importante que ustedes sepan los conceptos siguientes. ¿Cuál es el tema de la siguiente semana, profesor? Es reproducción en vegetales. La reproducción es un proceso, ¿no?, mediante el cual los seres vivos producen o generan descendientes. Se pueden reproducir por vía sexual o asexual. Las plantas se reproducen de las dos maneras. Las plantas se reproducen bien por vía sexual, se reproducen por medio de los tallos, por medio de los tallos, algunos por las hojas también, ¿no? Entonces, esa reproducción que se genera justamente en estas plantas se llama reproducción asexual, ¿no? Asexual. Por ejemplo, si una planta se reproduce por medio de su tallo, puede haber varias formas, ¿no? Una de ellas es el rizoma, por ejemplo. ¿Cómo es el rizoma? Es un tallo que se encuentra debajo del suelo, ¿no? Es un tallo, por ejemplo, que lo observamos en ciertas plantas ornamentales, ¿no? Hay ciertas plantas ornamentales que tienen ese tallo subterráneo, ¿no? También ahí tenemos al helecho, esta planta primitiva, ¿no? También tiene ese tipo de tallo, ¿no? Recordemos también que hay algunas plantas alimenticias como el quión, también que es un tallo en forma de rizoma, ¿no? El quión y el oyuco también, ¿no? Tubérculo. El tubérculo es un tipo de tallo que tiene una serie de botones germinativos, ¿no? Una forma voluptuosa, ¿no? Una forma con una serie de hoyos o hoyuelos por donde salen los brotes. El ejemplo claro es justamente la papa, ¿no? La papa es un tubérculo, ¿no? Entonces tenemos ahí el tubérculo. ¿A qué más, profesor? ¿Qué otros términos me interesa conocer? En la reproducción sexual se producen o se generan órganos sexuales. Hay dos tipos de órganos sexuales, el masculino y el femenino. La flor masculina está conformada por estambres. La flor masculina está conformada por estambres. La flor femenina está conformada por pistilo. Así se llama, ¿no? Entonces, cuando nosotros observemos, por ejemplo, un órgano masculino, ese órgano masculino se llama estambre, que tiene varios componentes, ¿no?, que vamos a observar la siguiente semana. Si es un órgano femenino, se denomina pistilo. Recordemos que el órgano masculino en la planta, forma el grano de polen, y el órgano femenino forma el óvulo, ¿no? Eso recordemos también. Esos son términos importantes que ustedes tienen que conocer, y por favor revisen esos términos, que es importante para la siguiente semana, que ustedes se familiaricen y tengan en cuenta esos aspectos. Ya, jóvenes, esa es la parte casi ya final, porque vamos a continuar o vamos a culminar ya con la parte de consolidación de nuestros conocimientos. Y para ello vamos a resolver el balotaje o la práctica que tenemos pendiente en esta semana. Por ejemplo, aquí nos dan, en este tema, en este balotaje nos dan un mapa conceptual, ¿no? Nos dicen, por ejemplo, la clorofila, ¿no? No, primero nos dan, en la parte superior nos dicen fotosíntesis, elementos y productos. ¿Qué elementos se utilizan? Clorofila. La clorofila, la definición de clorofila: pigmento verde de las hojas que capta energía, puntos suspensivos. Ahí la respuesta sería del sol. Capta energía del sol. Letra B: agua y sales minerales son absorbidas por raíces de las plantas, ¿no? El agua se descompone en... ¿El agua en qué se descompone? En hidrógeno y oxígeno. Bueno, es un proceso mucho más complejo, pero aquí el agua también se utiliza aquí, como ven en la fórmula, se utiliza dióxido de carbono y agua, ¿no? El agua se utiliza aquí, ¿no? El agua se utiliza aquí para formar justamente las moléculas de glucosa y oxígeno, ¿no? Seguimos. Después tenemos acá
energía solar. ¿Qué es energía solar? Proporciona la luz en presencia de la cual se realiza la respuesta es fotosíntesis, ¿no? En la letra C dice lo siguiente: el dióxido de carbono es absorbido de la atmósfera como el dióxido de carbono es absorbido de la atmósfera como producto de la respiración celular de los seres vivos para a través de los puntos suspensivos por difusión. Es decir, ¿cómo se llama la estructura que absorbe el dióxido de carbono? ¿Cómo se llama? Estoma, ¿no? Los estomas. No se olviden esto, los estomas. Continuamos. Aquí te dan una parte para completar también, ¿no? Te dicen aquí, por ejemplo, ¿quién es o qué de la fotosíntesis qué se necesita? Se necesita luz solar, ¿no? Se necesita dióxido de carbono, ¿no? El dióxido de carbono, que aquí la luz solar y allá el dióxido de carbono, ¿no? ¿Qué más se necesita? Agua, también se necesita agua, ¿no? A ver, ¿qué se produce? Glucosa, ya lo hemos visto, ¿no? Se produce glucosa y ¿qué más? Y oxígeno. Entonces, todo lo que se utiliza y lo que se produce está aquí en esta fórmula global, ¿no? Que lo hemos visto en detalle acá, en esta parte y en esta parte. Dice, dióxido de carbono más agua es lo que se necesita y se produce glucosa más oxígeno. Y por último, que te dice, ver, te dice, fotosíntesis lo realizan las plantas, ¿no? A través de las hojas, que contienen la clorofila. Y después tenías que examinar esta reacción química, tenías que traducirlo, ¿no? Entonces, cada 6 moléculas de dióxido de carbono, de cada 6 moléculas de dióxido de carbono más 6 moléculas de agua, se produce una molécula de glucosa más 6 moléculas de oxígeno. Es justamente lo mismo de acá, ¿no? Y por último dice, en la fotosíntesis, ¿quién interviene? Ya lo hemos mencionado, ¿no? ¿Quién interviene en la fotosíntesis? Luz solar, agua, dióxido de carbono y sales minerales. Listo, jóvenes. Eso sería todo justamente con respecto a este tema importante que hemos desarrollado el día de hoy, que ustedes deben conocer. Nos vemos. Hasta luego. Cuídense.